Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos los que están conectándose esta noche. Le damos gracias a Dios por este tiempo de Noches de Impulso. Le damos gracias a Dios porque sabemos de que Él siempre está al pendiente de nuestras vidas. Amén. Él es bueno, Él es fiel y nosotros estamos aquí porque queremos aprender más de nuestro Dios, queremos aprender más de Él. Así que vamos a continuar esta noche. Estamos en la serie Bienaventurados y hoy nos toca la bienaventuranza que habla sobre el hambre y sed de justicia. Así que voy a leer Mateo 5, 6, dice la palabra de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, 6. Vamos a orar primero, iglesia. Señor Jesús, Padre Celestial, yo te doy las gracias esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú hoy nos vas a hablar. Así que estamos con el corazón dispuesto, Dios, para escuchar lo que tú tienes, Señor, para nosotros. Te damos gloria y honra a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando aquí en este texto se habla de hambre, no es esa sensación, no se refiere a esa sensación de hambre como cuando no hemos almorzado, o más que todo se refiere a un hambre intenso, ¿verdad? Al igual que la sed, el tener necesidad imperiosa de tomar agua, no es un tipo de hambre común, ¿no? Y yo creo que quizá ninguno de nosotros, a no ser, bueno, no sé, no conozco toda tu historia, pero es muy complicado que algunos de nosotros hayamos sentido hambre realmente, que hayamos estado en una situación de hambre, de verdad, ¿no? Quizá de sed en alguna oportunidad en la cual no pudiste tener agua cerca, ¿no? Quizá, pero hambre. Había una canción, recuerdo, de Marcos Vidal que decía: cuando el hambre ya hasta deja de ser hambre y es dolor. Cuando esa sensación ya no de querer comer algo, sino de dolor intenso porque no tenemos, ¿no?, con qué alimentarnos. La Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, por sus siglas en inglés, ¿no?, define el hambre como una sensación física incómoda o dolorosa, causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria. Y una de las definiciones de sed que encontré fue la siguiente, que es un apetito o deseo ardiente de algo, sed, ¿sí? Ahora, quizá no hemos tenido hambre en ese sentido, sed quizá tampoco así, de esa forma. Yo recuerdo una vez cuando estuve en la ciudad de Chiclayo y era niño. Recuerdo que estaba haciendo mucho calor. Yo venía de la ciudad de Cajamarca, donde no hace tanto calor. Pero en Chiclayo era verano y no había agua, no había mucha agua en la ciudad. Este es en el año 91, creo, no recuerdo bien. Hacía mucho calor y yo sentía una sed tremenda, era niño, y sentía una sed tremenda y no había este recurso en el lugar donde estábamos. O sea, no era algo algo que teníamos así como abrir el caño y ya. Pero quizá podemos imaginar, ¿verdad? Pero aquí lo primordial es trasladarlo de lo físico a lo espiritual. Como acá nos dice, tener hambre y sed de justicia. Ahora, cuando nos podemos preguntar ahora, ¿no?, al ver esto, ¿quiénes son los hambrientos y sedientos? ¿Quiénes son los hambrientos y sedientos? Cuando vemos en el plano físico, una persona que tiene hambre y sed es alguien que no ha probado bocado de alimento en un lapso de tiempo considerable. Esas son las personas que tienen hambre, que en lo que está enfocado su pensamiento es en comer, en poder conseguir algo para comer.
de estar desesperado por comer algo, ¿no? Y ya el hambre dejó de ser esa sensación de vaciedad en el estómago y ya se transformó en dolor, ¿no? Ustedes han visto las películas del Holocausto judío, donde ven las personas cuando sufren hambre y sed, ¿no? Porque los trasladaban en vagones en medio del todo el calor, ¿no? Cuando era época de calor y en época de frío, en todo el frío, pero no tenían nada que tomar. Así que agarraban el hielo que se formaba en el tren, en las ventanas, y eso agarraban para poder derretir y poder tomar algo de agua. Entonces, acá vamos a trasladarlo a lo espiritual, ¿no? Siempre el pensamiento de las personas que están en esta situación es conseguir que comer, conseguir que tomar. Eso es. No habrá nada que pueda darle tranquilidad a estas personas. Hablando en el plano físico, no habrá nada que pueda darle tranquilidad. Es el solo comer y beber agua. Si tú te encuentras con una persona que está hambrienta, tiene hambre, estaba leyendo una prédica de Spurgeon, ¿no? Y él decía, ¿no? Así tú le pongas, tú le digas, ok, no le vas a dar de comer, pero te voy a poner música bonita. O sea, eso no va a saciar nada en él. Él tiene hambre y no va a poder calmar eso y no va a poder tranquilizar su vida si tú le pongas música bonita ni nada. Lo único que va a saciar ese momento de su vida es comer y beber algo. Ahora, en este plano físico, ¿es posible ser feliz? Ahora, pregúntate tú, en el plano físico, ¿será posible, teniendo hambre y sed, ser feliz? ¿Es posible decir que somos bienaventurados? No, es obvio que no en el plano físico, ¿verdad? Pero en el plano espiritual, sí somos felices, porque buscamos desesperadamente saciar nuestra hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios. Y saben, el saciar este hambre, el saciar esta sed de justicia es hacer la voluntad de Dios. Eso es el saciar este hambre y sed, es hacer su voluntad. Pero ¿saben algo? No se llega a esta situación de tener hambre y sed de justicia, como dice esta bienaventuranza, por el mero hecho de simplemente desear más de Dios. Porque cada uno de nosotros puede desear más de Dios, pero del deseo al hecho hay una distancia grande. Porque yo puedo desear buscarlo, pero no buscarlo. Yo puedo desear querer más de Dios, pero no obrar en mi vida para tener esa relación íntima con Dios. Entonces, no solamente está en el hecho de desear, sino es la consecuencia de una búsqueda constante y sincera de Dios. O sea, el hambre y sed de justicia me la da esa búsqueda constante y sincera de Dios. Y si vamos un poco atrás en este camino de las bienaventuranzas, primero están los pobres en espíritu, los que muestran una necesidad imperiosa de Dios, de que se encuentran en una bancarrota espiritual y saben que necesitan de Dios, que entienden su gran necesidad espiritual. Y esta condición en su vida los lleva a llorar y a decir, sí, estoy así. Y les lleva a tener esa condición de llorar y tener un arrepentimiento genuino en su vida. Estamos por el camino de las bienaventuranzas. Y esto va a resultar que aquellos que son pobres en espíritu y lloran, humillen sus vidas delante de Dios. Humillen y sean humildes delante de Él. Y que vivan con humildad hacia los demás, hacia el prójimo también. Entonces es el camino de las bienaventuranzas. Los que reconocen su posición como están, lloran porque buscan un arrepentimiento genuino en sus vidas, y esto los lleva a una vida humilde delante de Dios.
Entonces, este estilo de vida que nos muestra las bienaventuranzas, ese estilo de vida nos dará como resultado una persona que va a buscar desesperadamente el hacer la voluntad de Dios, el que va a buscar, el que va a tener hambre y sed de justicia, siempre, porque caminará día a día viendo el cómo puede agradar a Dios, el cómo puede agradar a Dios con su vida en cada instante, en cada momento. Cada instante de su vida lo va a llevar a una reflexión y decir, aquí me falta para agradar a Dios. O sea, va a ser una búsqueda constante de agradar a Dios en su vida. Ese es el que tiene hambre y sed de justicia. Como dice el Salmo 119, 103, dice la palabra de Dios: qué dulces son tus palabras a mi paladar, son más dulces que la miel. Saben, aquí el salmista nos trata de transmitir la forma como él disfruta la palabra de Dios. Es decir, cómo él disfruta hacer la voluntad de Dios. Acá nos dice, qué dulces son tus palabras a mi paladar, son más dulces que la miel. ¿Cuántos de nosotros hemos probado la miel? ¿Verdad? Es dulce. Obviamente que aquí, en este tiempo, en este contexto de este Salmos, era algo con lo que no solamente era un insumo básico, ¿verdad? En la mesa judía, la miel. Entonces, no solamente era como ahora, que algunos lo usan, pero no es algo común en casa. En esa época sí, ahora lo común es el azúcar en algunos casos, ¿no? Pero ¿qué podrías ponerle tú ahí? ¿Qué es lo más dulce que hayas probado? O no solamente lo más dulce, quizá, sí, el postre que más te encanta. A mí me encanta la torta de 3 leches. Entonces, si le pongamos acá, qué dulces son tus palabras a mi paladar, son más dulces que la torta de 3 leches. O sea, poniéndolo en nuestro contexto, o sea, qué sabroso es poder hacer tu voluntad. Me encanta hacerlo. Anhelo eso. El salmista acá nos dice, es algo que se busca, es algo que anhela hacerlo. Y vamos, ¿qué dice el siguiente salmo? En el Salmo 1:2 dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, la meditan de día y de noche. Antes de esto está obviamente bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que se deleita en la ley del Señor. En otra versión dice que su deleite está en la ley de Jehová. En la ley de Jehová está su deleite. Y en los que se deleitan, la meditan de día y noche. Ese es su deleite. No es porque tienes un examen de discipulado y tienes que leer la Biblia, tienes que leer, tengo que aprenderme los textos bíblicos, así que los voy a repasar y hacerlo bueno, sino es deleitarte en meditar en su palabra y decir, wow, Señor, realmente lo que tú tienes para mí es tremendo y lo que tengo que todavía arreglar en mi vida es tanto, pero eso lo vamos a descubrir si nos deleitamos, si meditamos de día y de noche en la palabra de Dios. Esos son los que son hambrientos y los que tienen y sedientos de la justicia de Dios. ¿Saben? Para el hambriento y sediento, la búsqueda de Dios es una constante en sus vidas. Es algo que está siempre, como dice ese Salmos que hemos leído al final, de día y de noche. No es por temporadas, no es por momentos, no es por circunstancias. No es porque pasaste un momento difícil y ahí es que más lo buscaste. No es porque encontraste algo y dije, gracias Dios, y ahí nomás lo buscas. Y no es constante. No es solamente cuando te conviene, cuando son cosas que tú crees que te convienen a ti y ahí nomás te deleitas. No, es en toda la palabra. Por eso acá nos dice, meditan de día y de noche. ¿Sí? Entonces, esos son los que son hambrientos y sedientos. Ahora, ¿cuál es la actitud de un hambriento y de un sediento? ¿Saben? El hambriento y sediento siempre busca hacer la voluntad de Dios, como hemos dicho hace un rato. Busca la justicia. Cuando uno tiene sed
y hambre físicamente, esa sensación lo sigue a donde vaya, ¿verdad? No es que tú tengas hambre ahora, en este momento, tengas hambre y tú llegas digamos, a otro lugar y esa hambre se te vaya. No, el hambre te va a acompañar. Cuando tú tienes hambre y sed y no la has saciado, te va a acompañar a donde tú vayas, ¿verdad? Hasta que llegues al lugar donde vas a comer y te vas a saciar, te va a acompañar, va a estar ahí, no se va. No es que, ay, tengo hambre, ay, yo no tengo hambre, tengo hambre. No es intermitente. El hambre es así. La sed está ahí cuando tienes sed. Es así. No se te va. Es permanente hasta que la sacies. ¿Verdad? Hasta que la sacies. Es como cuando tienes hambre y llegas a tu casa y sabes que han preparado la comida que más te gusta. No se te va eso de la mente hasta que llegas a tu casa o no sé, al lugar donde vas a comer. Entonces, esa sensación le sigue a donde vaya. Así también a uno que tiene hambre y sed de justicia. En donde esté, lo sigue. En el trabajo, en la casa, en la escuela. Esas ganas de buscar la justicia de Dios en todo momento, lo sigue en todo lugar. No es solamente en la iglesia, no es solamente donde me conocen como cristiano, no, es en todo lado. Es ahí donde yo busco hacer la justicia de Dios. Y tengo hambre y sed de que se haga la justicia de Dios en donde yo esté. En mi casa, ahí también. Donde realmente me conocen como soy, ahí. Buscar la justicia, tener ese deseo, no que llego a mi casa y se me pasa las ganas o la sensación de buscar la justicia de Dios, no, más aún ahí. Entonces, la actitud de un hambriento y sediento es que en todo momento esta sensación lo va a seguir y así debe ser en nosotros también, el querer buscar el que se haga la justicia de Dios tiene que ser siempre, no es algo que se pueda pagar. Simplemente esta persona busca hacer la voluntad de Dios en donde esté. Anhela el gobierno de Dios de forma intensa. Busca agradar a Dios con todo, primeramente. Donde esté. En el lugar donde Dios lo ponga. En el lugar donde esté. Porque ¿qué dice en Mateo 6:33? Si lo conocemos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y obviamente habla antes de esto, de que no nos preocupemos, ¿verdad? Porque comeremos, porque vestiremos, esas cosas serán añadidas. Dice, tú tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso. Hay un clamor en el interior de las personas, ¿no? En los que son los que tienen hambre y sed de justicia, de una búsqueda desesperada por Dios, por su voluntad, como dice el Salmos 42:1. ¿Y qué dice el Salmos 42:1? Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así clama. Buscar de Dios. Necesito de ti. Hoy estaba escuchando una canción, es en inglés, pero esta canción dice, oh Dios, voy a tratar de traducirla mentalmente. Oh Dios, te necesito. ¿Cuánto te necesito hoy? ¿Cuánto te necesito hoy? Y me acordaba, hoy en la mañana, mientras iba meditando en esto, me acordaba de una canción muy antigua que dice, hoy más que ayer te necesito.
el entender que necesitamos de Dios desesperadamente. Que haya esa sensación en nosotros de que necesitamos de Dios desesperadamente. Te necesito. Como cuando tú dices, oh, lo único que necesito y lo que más que necesito es, Señor, buscarte. Buscarte. Hay una frase en inglés que dice, todo lo que necesito es una taza de café. Porque es lo que me va a llenar ahorita. No se asemeje en nada, ¿verdad?, a esto. Pero que en tu vida sea algo tan cotidiano decir, Dios, necesito buscarte más. Es todo lo que necesito hacer. Es todo lo que necesito, porque tú dices que si yo busco de ti, todo lo demás será añadido. Todo lo demás vendrá. Quizá una pregunta genuina hoy sería, ¿de qué tengo sed y hambre? Podemos preguntarnos hoy, ¿de qué tengo sed y hambre hoy? ¿Saben, amada iglesia, amados hermanos? Cuando Jesús dio este sermón del monte y comenzó a hablar de las bienaventuranzas, y cuando dijo esto, era contraproducente, ¿verdad? Porque es como felices los que lloran. Primero, felices los pobres en espíritu, felices los que lloran, felices los mansos, los que son humildes. Y ahora vienen felices, va como que una escalera, ¿verdad? Va como que primero humillándose y después logras ir ascendiendo más en la vida. Pero en este momento, cuando él hablaba esto, Jesús, en los mismos judíos de la época y en los mismos discípulos que Jesús tenía, había muchas personas que tenían hambre y sed de muchas cosas, pero quizá menos de la palabra o de hacer la voluntad de Dios. Algunos tenían sed, hambre y sed de cosas materiales, como Judas, cuando vio que estaban quebrando esa mujer ese alabastro lleno de perfume carísimo en Jesús, ungiendo su cuerpo. Y Judas dijo, eso lo pudiéramos haber invertido en otras cosas. Podíamos haber hecho otras cosas con eso. Pero obviamente en su corazón estaba el cuánto él hubiera podido sustraer de eso. Entonces Judas estaba enfocado en lo material. Él tenía hambre y sed de lo material. Algunos tenían hambre y sed de poder y posición, como los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, que Jesús los apodó los hijos del trueno, que se les ocurrió decir, yo quiero el lado derecho y me pones al lado izquierdo cuando vengas en tu reino. Buscaban una posición de gobierno. Tenían hambre y sed de eso, de poder, de posición, de tener un lugar, de estar posicionado en algo. Y Jesús te dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Y otros querían seguir comiendo panes y peces. Hubo todo el milagro y muchos se llevan a Jesús y Jesús dijo, ustedes no me buscan porque realmente me buscan a mí, sino quieren seguir comiendo. Es lo que quieren. Y algunos buscaban eso, poder, cosas materiales, ser saciados físicamente. Pero hoy, ¿habrá cambiado un poco esto? Algunos tendrán hambre y sed de esas cosas, como lo tuvo Judas, como lo tuvo los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, o como los tuvo esta multitud que seguía a Jesús para llenar y buscar seguir siendo saciados, pero de lo material, de la comida. ¿Por qué estamos siguiendo a Jesús? ¿Realmente por qué? ¿De qué tengo hambre y sed hoy?
Y yo quiero llamar a reflexión de todos esta noche. ¿De qué tienes hambre y sed? Realmente. ¿De qué tenemos hambre y sed? Cuando escuchaba esta canción caminando al trabajo, escuchaba, decía, yo he estado escuchando muchos días o muchos momentos estos días. Y decía, oh Dios, cuánto te necesito. Y ese Dios, yo quiero que eso sea real en mi vida. El poder pararme en cada situación de mi vida y poder decir, cuánto te necesito aquí. Cuando esté parado en casa, en situaciones complicadas, y decir, oh Dios, cuánto te necesito. No para que obre milagrosamente, sino para hacer su voluntad. Porque a veces buscamos que Él obre milagrosamente, pero no buscamos que Él obre en nosotros para cambiar nuestro parecer, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tener hambre y sed de justicia. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Pero ¿saben qué? También hay muchos que tienen la actitud de la mujer que mojó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con sus cabellos, totalmente humillado delante de Él, teniendo hambre y sed de la justicia de Dios, sabiendo que solamente en Él va a poder encontrar la verdadera justicia. O como ese eunuco que iba leyendo el libro de Isaías, que sabía que no podía tener la misma actividad religiosa que los demás judíos, porque era un eunuco. Pero eso no le quitó el hecho de seguir aprendiendo de Dios y de ir desde Etiopía hasta el lugar donde tenía que a adorar a Dios, aunque él no podía, por las costumbres judías, no podía ir más allá, pero él iba, porque era una persona que estaba mutilada. Y cuando se le encontró Felipe, es extraordinario esta escena, porque él iba en un carruaje y Felipe iba caminando. Y le dije, ¿entiendes lo que lees? Y le dio la oportunidad de explicarle la palabra de Dios, Felipe. Y cuando este único dijo, ¿habrá algo que me impida ser bautizado? ¿No? Y en el lugar donde encontraban agua, lo bautizaron a este eunuco. Porque buscaba, él tenía hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Y entendió cómo Dios recibía su vida. Quizá en el templo no lo vivió, pero en ese momento conoció a aquel que era justo, este eunuco. Yo creo que también hay muchos así. Quizá habrá de los otros que buscan cosas materiales, que buscan otras cosas, pero también hay de los que genuinamente buscan de Dios, de corazón, de verdad. Porque al final nada podemos esconder a Dios. Nada podemos esconderle. Él es el único que puede ver las intenciones de nuestro corazón. Y como humano, yo como pastor, quizá yo no pueda ver las intenciones de tu corazón. No puedo ver las intenciones del corazón de las personas en la iglesia. Pero sí Jesús, Dios también. Y por último, la promesa es que serán saciados. Serán saciados. La promesa que encontramos, ¿no?, en esta bienaventuranza, que serán saciados. En el griego, literalmente, si lo escribimos, digamos, casi literales, que es como un atracón.
¿no? De una provisión de comida abundante. Y cuando leo esto, viene a mi mente cuando Jesús alimenta a los 5,000. Todos fueron saciados, pero los discípulos se llevaron canastas con ellos. Cuando Pedro pescó milagrosamente, las redes se rompían. Eran saciados, dice la Biblia. No estoy hablando de cosas materiales, sino espiritualmente. Saciados hasta desbordar. Hasta desbordar. Todos ahí fueron saciados, todas esas personas cuando hubo esta alimentación de los 5,000. Pero los discípulos se fueron con más. Fueron saciados. ¿Y qué dice Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. ¿Saben, iglesia? Jesús nos sacia para ser de bendición. Y eso es lo que decimos nosotros: no somos bendecidos para bendecir, somos bendecidos para ser de bendición, para que de nuestro interior brote bendición para los demás. Él nos sacia para saciar, para ser de bendición. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a fallar, que vamos a fallar, nos vamos a equivocar, pero tendremos a Dios en nuestro interior, luchando por y con nosotros en cada situación de nuestras vidas, haciéndonos salir victoriosos de cada etapa, de cada momento. ¿Saben? Porque si no, no diría que vamos a tener paz en medio de la tormenta. Porque habrá circunstancias donde Él será nuestra paz. Eso es ser saciados. Podremos decir como Pablo: todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Sabré pasar por los momentos de dificultad. He sido enseñado en eso. Sabré en los momentos cuando hay abundancia, porque también las hay. Pero en cada situación, todo lo puedo en Cristo. En cada situación que pueda pasar, que podrán ser momentos difíciles o de bonanza, he sido enseñado. Y todo lo puedo en Cristo. Seremos saciados de Él, de su justicia, de su reino. ¿Saben? Veremos el obrar de Cristo también. Eso nos va a saciar. ¿Se imaginan si de tú ser una fuente de agua para vida eterna, para que otros conozcan de Jesús, y ver el obrar de Cristo en otros? Personas salvadas, familias restauradas, personas restauradas, no heridas, sino restauradas. Él saciará nuestras vidas. Él nos dará de su agua para ser de bendición, para poder también ver vidas cambiadas y restauradas. Y veremos su reino obrando en medio de la congregación, en medio de su iglesia, con nuestras vidas, porque seremos saciados. Qué gran promesa, ¿verdad? Que si somos de aquellos que tenemos hambre y sed de justicia, seremos saciados. Dice en Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Saben, hermanos? Busquemos hacer la voluntad de Dios.
Persigamos hacer la voluntad de Dios. Persistamos en hacer la voluntad de Dios. No nos cansemos de buscar hacer la voluntad de Dios. Amada iglesia, no te canses de buscar hacer la voluntad de Dios. Que Él te guíe en cada paso, en cada decisión. Hacer su voluntad. Y digamos que, como Jesús dijo, que esa sea nuestra comida, el ser obedientes en todo momento. Y en todo momento tener hambre y sed de justicia. Su promesa es que seremos saciados. Amén. Seremos saciados. Iglesia, hagamos siempre su voluntad. Busquemos siempre hacer la voluntad de Dios en todo momento, a cada instante de nuestras vidas. Cuando estaba leyendo algo de hoy, esta mañana, hablaba Spurgeon, escribía, es un mensaje escrito muy largo, y decía en su prédica él, que cuando tú estés desesperado de decir, Dios, te fallé en esto, voy a arreglar esto en mi vida. Siempre, como dice el Salmo, examina mi vida. Y siempre estar ahí pendientes. Esto tengo que arreglar en mi vida. No dejarlo pasar. Esta situación que está aconteciendo en mi vida, Dios, no está de acuerdo a tu voluntad. Aquí esto tengo que cambiarlo. Esto tengo que hacerle los giros de tuerca necesarios. Esto no sirve, esto lo tengo que desechar. Ese es nuestro trabajo, amada iglesia. Nosotros tenemos que examinarnos, filtrar nuestras vidas conforme a la palabra de Dios y caminar de acuerdo a ella. Así que no dejes de buscarlo, no dejes de buscar de Él en su palabra, porque es la única forma que vas a poder tener hambre y sed de justicia, entender la justicia de Dios. Porque si no entiendes la justicia de Dios, que lo vas a entender a través de su palabra, ¿cómo vas a tener hambre y sed de eso? ¿Cómo? Señor Jesús, Padre Celestial, yo te doy las gracias esta noche. Gracias por tu palabra, Dios. Yo quiero ser, Señor, aquel que tiene hambre y sed. Quiero tener esa actitud, Padre, de aquel que tiene hambre y sed. Y quiero ser saciado por ti, Dios. Ser saciado por ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra esta noche. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Y toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.